No, pues nada, yo no habíamos coincidido hasta ahora, o sea que No, hoy no es el habíamos día en coincidido. el que yo me voy a enterar de cosas no solo de Santiago Villar, sino sobre todo del audiovisual Ah, sí. aragonés, o sea que Hay un poco de historia. ahí hay un poco de historia. O sea, tú tienes unas cuantas y más o menos siempre vamos hablando de los inicios y el Mm, por qué al final te has dedicado a lo que llevas mm. dedicándote toda tu vida. Antes incluso de los estudios, ¿cuándo surge esa necesidad de Antes, coger una cámara o de contar cosas con una cámara o de trastear una cámara de fotos o sí, por ahí va, ¿no? por ahí va? La verdad es que me quedé con una frase que dijo mi profesor de pretecnología en octavo de GB, Sí. en una tutoría a mi madre. Y, y esto es así, ¿eh? Y dice, a este chico le gustaría algo de imagen o fotografía o algo así. Esa frase, claro, cae en el olvido Sí, absoluto sí. de mí y años más tarde la retomo. Fíjate. Y fue a raíz de que, pues creo que fue un trabajo donde había que dibujar cosas Sí, y yo pues me gustaban mucho los cómics. Aparte de leer a Mortadela, Filemón que los devoraba, me gustaban los cómics de superhéroes y estas sí, cosas. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que dibujé con mucho detalle sí. pues un superhéroe ahí con sus músculos, un tal. El hombre dijo, este hombre es observador o algo así creo que debió de pensar. Y dijo, pues la fotografía le irá bien. Le sacaba buenas notas, no lo Sí, sé, pero bueno. fíjate, Dijo, no es ingeniero, va a ser fotógrafo. fíjate. El caso es que con el tiempo, pues al acabar el bachiller y todo esto, pues llega esta disyuntiva, decir qué hacemos y tal. Me gustaba la geología porque mi relación con la montaña Ujú. es grande, Sí, sí, me sí, sí. gusta, soy muy aficionado. Y entiendo, perdona, que también has ido conjugando la fotografía con la montaña, que ese es un clásico también. El que es Claro, claro, aficionado a la foto está deseando hacer una salida para llevarse la cámara y... totalmente. ¿Yo qué Claro. pasa? Desde los 16 años no sabía, los bares del rollo no me lo sabía, pero los picos de los Pirineos todos. Esa es buena. Entonces mi padre pues le pedí, le insistía una cámara de esas de visor directo, de estas que todo el mundo cortaba las cabezas y Sí, los pies. sí, 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 Pues sí. yo, no, yo encuadraba ahí, hacía mis fotos de montaña, los compañeros todos más contentos que para qué. Sí. Y cargaba con ella y claro, ahí empecé a decir, joder, por los sitios que pasa si son bonitos, merece la pena Documentar aquello. documentarlos Claro, y que estén. claro. Y nada, y por ahí fue la cosa. Entonces llega el final de eso, de los estudios de bachiller y de repente veo que, y es los enlaces, imagen y sonido. Ujú. Digo, esto, que va, me documento un poco, nada de internet, claro. Fui ahí al ministerio o algo así, me dieron un tríptico, digo, Sí, "Oh, sí. pues aquí parece que hacen cámara, oh, pues esto es chulo, hay fotografía y tal, esto me interesa". Y aterricé en los enlaces. Porque antes de eso hiciste cosas con la fotografía, tú te hacías tus revelados y Antes de demás. eso, sí, Digo, es yo cierto, tenía mi laboratorio en casa, digo, yo también cierto. soy, me mola lo que me cuentas porque yo también fui siguiendo pasos más o menos por ahí. Mi padre, como me gustaba la fotografía, me consiguió una ampliadora en blanco y negro. Un amigo, Fernando, me parece su amigo, y oye, pues yo esto lo voy a tirar, no sé qué. Oye, espérate, a ver qué es eso, una ampliadora, ¿qué? El profesor de mi chico ha dicho que mi hijo... ¿Qué tal, qué tal? Y me aparece con una ampliadora en blanco y negro, y sí, con sus cubetas del Sí, revelado, sí, sí. el Paro, paro, fijador. fijador, Sí, 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 una guillotina tenía también, y todo. bueno, Ese era de todo. el kit básico. Bajé a la calle Madre Vedruna, recuerdo a ir a mi proveedor de, no sé si es donde estaba Logadi o algo así, No pero sé, yo iba a la calle Costa, que estaba ahí Mesa, y allí era donde compraba los líquidos sí, y el lo he papel, comprado. pero sí, el otro no lo tengo localizado. Pues allí empecé a ver pues, los distintos papeles de alto contraste, los El fijadores, el varitado. varitado, lo mismo que había, y empecé a hacer fotos. Ahí invadí el cuarto de baño de mi abuelo y ahí nos ponía yo con mi luz roja y me lo pasaba bien. Ahí era el momento, bueno, no existía, claro, el Photoshop era darle más tiempo o menos, Claro, hacer pasarle máscaras. máscaras y Claro, cosas claro. de estas. Eso es magia, ¿sí o no, Eso es Santi? magia, magia. O sea, yo digo, de todas las cosas que he hecho, hay muchas cosas que me gustan muchísimo, pero lo que más me impactó fue ver Ver aparecer la primera foto en la el primera papel foto. al echarla Es líquida. bonito, sí, sí, es Eso, chulo. eso es Es increíble. magia, sí, sí. Yo sigo pensando en que algún día lo voy a montar, tengo varias ampliadoras, tengo espacio ahora, pero luego es verdad que no da la vida No de la para vida. estar haciendo eso, ¿no? Es verdad, yo pienso, digo, la de cosas iniciativas, ¿no? Que se tenían ahí, la fuerza de desmontar todo para montarlo y Sí, sí, tal, y sí, ahora sí. ya la vida nos lleva por otros derroteros, hay más cosas y no nos da, Y no nos da. no da para todo. Hombre, yo Ve, recuerdo, fíjate lo que has dicho tú, está bien apostillar, que era en el baño de los abuelos,
porque yo iba también a revelar, cuando no tenía montado el mío todavía, que lo monté en casa de mi abuela, iba a revelar a casa de un amigo y era en el baño y vivía con varios tipos que de repente estaba revelando y había alguien que decía, se levantaba por esto, había estado de Tengo que entrar juerga a mear. y decía, claro, que tengo que entrar, oye, venga, pero terminas o no. O sea, lo de los revelados en los cuartos de baño ha Sí, creado tenía su peligro. Y, problemas. pero claro, había que buscar un sitio oscuro. Claro, claro. No, no vale cualquier cosa, sino adiós fotos. Adiós, adiós. Bueno, ahí sí que ya enganchas, como me decías, con ese tríptico que te llega por algún lado, en el que ves y dices, Sí. bueno, vamos a seguir lo que ha dicho el profesor de octavo, vamos a seguir por ahí. Sí, claro, ahí es ahí me vino, cuando te quedas ahí un poco, dijo, "Uy, pues oye, la de la fotografía, bueno, es verdad que ya la continuaba, ¿no? Pero dije, ¿por qué no intentar, ¿no? Bueno, se dice vivir de esto, bueno, intentar sí profesionalizarme en algo para ganarme las castañas, de alguna manera, porque si no... Claro, claro. Y ahí lo vi. Mi abuelo me regaló una cámara de fotos un poco más profesional. ¿Cuál era? Pues una Nikon 301. Vale. Sí, sí. 80.000 de aquella época, con 2 objetivos. O sea, me hizo un regalazo de la leche. Y empecé a hacer fotografías e incluso me gané alguna perrilla me acuerdo que mi peluquero me enseñó unos negativos, unas fotos. Oye, he hecho fotos aquí, ya sabían esto de la fotografía, he hecho unas fotografías a estos modelos, no han quedado bien, ¿no? Y yo las veía súper poco contrastadas, una gama de grises que no llegaba a ningún lado. Digo, pues déjame los negativos, a ver qué tal. Y yo, como tenía mi historia, bueno, cuando le entregué las fotos contrastadas, hice alguna probatina, empecé a hacerles ahí esas magias que hacíamos con las máscaras, tal. ¡La leche! Pero tío, ¿pero qué hace? Esto no es lo mismo, ¿no? Digo, sí, pero estos de la tienda, ¿cómo hacen? Digo, una cosa es el proceso industrial y otra es... ¿Es todo igual? Que es todo igual, meter una máquina y ya está. Y otra cosa es que siempre puedes sacar, ¿no? Nos pasa ahora también con las cámaras y con todo. Puedes trabajar con material pequeño, pero si sabes lo que tienes entre manos, puedes conseguir cosas, ¿no? Claro, claro. Pues eso. O sea, te sacabas tus cortes, de momento tu dinerillo y tus cortes de pelo. Alguno gratis también que había porque le gustaban, y luego empecé a hacer ahí alguna fotografía pues a gente, a modelos y tal, de peinados y tal. Sí, sí. ¿Y ahí iluminabais o no? Os digo porque eso se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos con las peluquerías, lo de tener sus focos también. Sí, iluminábamos un poco, sí, me eché con un kit de estos de, pues eso, difusores, poca cosa, y la luz natural y sobre todo pues eso, mucho el contra y mucho ahí se llamaban para aquel entonces, años 90 o por ahí, los media cara, ¿no? La luz lateral, los contrastes altos y tal, algo que ahora igual ya no es tanto, pero por aquel entonces... Bueno, estabas a la moda. Sí, un poco rollo Cure, yo miraba ahí y hacía, mira. Hostia, qué bueno, qué bueno. Y entras en el ciclo, digamos, de forma impresionante, en los enlaces. En los enlaces. Y muy bien para mí. A ver, era muy limitado, era en los comienzos. Yo, no sé, tercera promoción, segunda, por ahí. ¿Qué año es eso exactamente? Pues te puedo hablar, es que fíjate... En los 80, ¿no? No, eso ya... ¿O 90 ya? 89, sí, 90. Finalizando los 80, creo, era así, ¿verdad? Sí, finalizando los 80, 90. Y claro, limitado, tenían ahí un control y había unas cámaras, pero de repente esa cámara se estropeaba, tal. Recuerdo que nos quedamos sin cámaras, solamente teníamos una y teníamos que hacer directos, claro, o sea, realizar cositas. Claro. Y fuimos al ministerio a protestar. Oye, no tenemos material. Nos dijeron, claro, la ignorancia, ¿no? Un director técnico, alguien nos dijo, oye, pues que se pongan cámaras como de cartón, ¿no? Pues que simulen un poco la acción de hacer y tal. Y decíamos todos... Bueno, igual es escaso eso, ¿eh? Hombre, no sé yo si ha cogido el concepto de lo que es el audiovisual. Para algunas cosas no digo que la cosa valga, pero para esto... Y bueno, muy bien, empecé ahí a descubrir. Los profesores también hacían lo que podían, porque claro, no eran profesionales como ahora, pues, por ejemplo, en el CPA, personas que han trabajado en el medio y que ahora pueden transmitir esos conocimientos, que es que lo veo fundamental. Yo creo que para los chavales, aparte de la teoría, poder decirles de qué va la cosa es lo mejor, ¿no? Claro, ahora es verdad que hay muchos profesionales, es decir, Staregui, pues por ejemplo, Staregui lleva varios largos, pero da clases en el CPA, ¿no? Otros en San Jorge o en los enlaces también, ¿no? Claro, pero entonces eran profesores que habían aprendido eso para explicárselo a los alumnos. Correcto. Entonces, profesor formado, y tenía, me acuerdo a Roca, no recuerdo su nombre, era el de tecnología y era un pedazo de ingeniero en telecomunicaciones brutal.
Entonces sus problemas de iluminación, Jorge no sé, los sacaría muy bien. Nosotros, yo sudaba tinta china, sacando los luxes, los lúmenes, a ver cuándo unas cosas, claro, se enfocaban en lo suyo. Claro. Luego la práctica era, vamos allá. Claro. Nos decían, compraos en Millerson, famoso libro que muchos lo conocerán, Tocho Rojo. Ha salido por aquí de vez en cuando el Millerson. El Millerson, vamos, la Biblia. Para otros. Ahí, claro. Bajo el brazo. Eso y las unidades didácticas de Radiotelevisión Española. Sí. Que las acumula, no sé si las he leído todas, pero el aparato, cómo funcionaba tal cosa. Para aquel entonces, formarnos como técnicos era una cosa que le dábamos importancia, el saber manejar. Luego ya me di cuenta más tarde que no es tanto saber manejar como saber qué quieres hacer y qué haces con lo que tienes entre manos. ¿No? Sí, pero con jugar las dos cosas está bien, que decir, dentro de que en ese momento os hubiese venido también bien algo más de campo, es verdad que manejar lo técnico se os nota mucho a los que venís de esas generaciones, porque sabéis un poco más allá de lo que ahora no es necesario saber demasiada cuestión técnica, más allá de manejar, por supuesto, las cámaras. Compañeros, pues ahí en clase coincidí con José Carlos Ruiz Cantarero. White Morrosco, ¿no? Que se hace llamar. De White Morrosco. Y siempre hemos mantenido una relación pues que se iba y venía, pero que nos íbamos encontrando hasta que ya cuando estábamos más profesionalizados los dos, pues claro, hemos trabajado juntos y siempre ha sido un abrazo de cariño y un gusto y un placer. Pero los dos ahí, suerte hemos tenido ahí de aguantar y de ser tesoneros ahí. Claro. Porque yo recuerdo en algún caso que lo han contado que había gente que a lo mejor eran más mayores, que a ti te correspondía por edad hacer la formación, pero otros llegaban más mayores porque habían estado trabajando en el sector y lo que querían era una acreditación, un título. ¿De eso recuerdas algún caso en tu promoción? En mi promoción no, pero más arriba, por ejemplo, estaba Fernando Funes. Fernando Funes estuvo ahí en los enlaces y yo ahí creo que lo coincidí. Carlos del Río, que ahora es... ¿Te suena? Me suena un poco porque es mi jefe, tiene claro. una productora y trabajo como realizador en ella. Y muy bien, y sí, pues estas personas y más gente. Bueno, hay uno que estuvo, el director de Amar en tiempos revueltos. Ah, sí, que es de Zaragoza. Que es de Zaragoza. Ay, ahora no me viene el nombre. Bueno, pero sí. Jolín, sí, lo hemos visto en los créditos. Sí. Este ya lo recordé hace poco, además. ¿Y estuvo en esa época por allí? En los enlaces. Joder, él estaba, sí. Luego se fue a Madrid y bueno, ahí la revolucionó, porque está donde está, hizo lo que hizo. Eduardo Casanova. Eduardo Casanova. Sí, Eduardo Casanova. Fíjate. Qué bueno. Sí, porque además es de estos que lo llevas muy a gala. Yo recuerdo, lo veía mi madre, seguía a mi madre el serial todos los días y era esta cosa de orgullo de, pues el director es de Zaragoza. Esta cosa que se llevaba mucho de, pues no sé quién que sale en el 1, 2, 3 es de Zaragoza. Pues claro, claro, fíjate, una serie que la veía media España. Sí, y capítulos y años y sí, me imagino que llevar eso durante tanto tiempo. Sí. Esto es que bueno, no sabía que había estado este hombre en los enlaces. Qué bueno. Sí, María Jesús Camín también, con la que luego compartí curso en Barcelona, que luego hablamos de ello. Sí. Y bueno, ahí tienes un arranque ya técnico. Un arranque histórico. Bueno, pero técnico, sí. Es estupendo porque esto es lo que podéis contar vosotros. Algo que no sabemos los que no hemos transitado por esos años. Ahora los enlaces ya es otra cosa y hay profesorado y hay gente. Bueno, está Aitana Muñoz, por ejemplo, profesora de los enlaces. Fíjate, sí. Le he estado viendo estos últimos tiempos. Y al principio, ya presentadora, he trabajado con ella como presentadora, vamos, fantástico. En La Pera, ¿tú has estado con ella? En La Pera, y estuve en La Pera, pero hicimos luego un viaje exquisito, un programa de turismo, y siempre ha sido, para mí, yo trabajo súper a gusto. Sí. Y ahora es profesora y se ha preparado. Primer año sería duro y ahora estoy seguro que están encantadísimos todos sus profesores, porque lo que puede transmitir desde su perspectiva es que es mucho. Claro. Y yo creo que eso el alumno que lo sabe pillar, lo exprime y se lo lleva. Claro. Mira, yo estuve allí en los enlaces, lo he contado alguna vez, pero haciendo extraescolares, digamos, ¿no? Entonces contaba cosas de redes, yo llevaba las redes del Oregón, de la productora, pero bueno, básicamente del Oregón, Facebook y tal. Entonces iba allí y les contaba cómo a los de producción o a realización cómo podían manejar las redes, en qué horarios, qué forma de dosificar y tal. Y es verdad que eso sí que se ha ido haciendo con
gente que ya lo hace en el mundo real, digamos, ¿no? En la profesión, el ir a contar allí sus cosas, eso es estupendo. Es estupendo. Sí, sí, sí. A partir de ahí hay un cambio también en cuanto a formación, porque creo que recibes alguna beca para poder Sí, seguir estudiando, ¿no? no, Quiere decir que no se queda sí. la formación allí. Hay un curso en Barcelona para formar a profesionales para las Olimpiadas del 92 en Radio Televisión Española en Cataluña. Ostras, qué bueno. Y entonces allí que nos fuimos unos pocos aragoneses. ¿Y eso cómo surge? Quiero decir que... Pues eso llegó la información. Marisa Cristóbal, que también trabajaba, estudió allí conmigo, nos pasó la información porque se enteró de eso. O sea, claro, es que no estaba internet, ni había cosas de estas. Era todo un poco el boca a boca y lo que salía pues en noticias y en informaciones. Y entonces, pues echamos la solicitud y nos admitieron allí. Y entonces, para allá que nos fuimos, claro, ahí la formación ya era... O sea, fue un curso completamente un poco distinto a lo que hacíamos y era bueno ya al final los enlaces. Al final, el último curso de los enlaces hicimos cortos, los únicos cortos además que he hecho. Un poco a veces digo, joder, ya podía saber. Ya podía haber hecho algo más. Bueno, no te ha dado la vida. Pero es que no me ha dado mucho y si no, bueno, la he compaginado con otras cosas que también he hecho, ¿no? Bueno. Y ahí ahí hicimos cosas. Bueno, y entonces nos vamos a Barcelona. Y allí es un curso exigente donde todas las asignaturas son técnicas. Está la de sonido, la de iluminación, realización, había algo de producción, operador de equipos. Y sí, tocó ahí clavar codos porque había que aprobarlo, eso. O sea, había una nota, había que aprobar y luego había una criba para poder ser técnico en las Olimpiadas. Entonces, claro, era en el Instituto de Radio y Televisión Española en Cataluña. Sí. Claro, ¿qué pasa? Pues que allí se habla, claro, en catalán. Y allí el idioma oficial es el catalán. Entonces era, claro, al principio, venga, pa'lante, que... A ver, hablando qué tal estás, hola, muy bien, por dónde se va a este sitio, fenomenal. Yo compro el pan ahí en Cataluña, en Salou, y le respondo en catalán. Pero claro, una cuestión técnica, a veces era como... Ostras, ¿por ¿esto dónde? qué es? No, aquí empiezo a perderme, uy, que me pierdo, que no sé dónde va. Que ya no sé. Como pierdas este punto, al siguiente ya no llegas. Entonces, que el truco era preguntar. Sí. No preguntar, no lo entiendo, porque eso era como... Sino algo relacionado con lo último que te has quedado. Claro. ¿Qué pasa? Que ahí entonces el profesor cambiaba el chip, que no le hacía nada mala cosa, cambiaba el chip y te respondía en castellano, en español, en castellano. Sí. ¿En Castilla? En Castilla. Ya, digo, si ya es con acento aragonés, me hubiese muerto. Pero me respondía en castellano. Y seguía. ¿Qué pasa? Pues que había gente que no le iba bien. Siguiente pregunta, en catalán. Y hacía, hostia. Y tuvimos que hablar un poco con dirección para llegar a un acuerdo. Porque yo no me enfadé ni nada, ni era una cuestión de, oye, ¿por qué nada? No, sino que lo entendía, digo, pero claro, estamos 5 personas, los cursos eran, nos juntábamos, había bastantes, éramos 20 o por ahí, no eran pequeños, eran clases... Sí, pero bueno, la cuarta parte estabais ahí. Pero éramos unos cuantos y probablemente pues, iban a venir más, pues porque yo eso lo anuncié también y lo comenté. Claro, pues digo, oye, esto igual al año que viene hay otro ciclo. Y sí, llegamos y tal. Entonces algunos profesores lo entendieron y sí, pues había un 50-50, pues explicaciones particulares en catalán y tal. Bueno, sí, muy bien. Sí. Y se llevó, lo digo yo porque ahí no porque fuese algo malo, sino porque ya empezaba, no sé aquí cómo nos va a ir. Pero bueno, aprendí mucho, estuvo guay. Luego al final no fui a las Olimpiadas pues porque no estuve ahí en el baremo. Pues ya está. Bueno. Pues fenomenal para la buchaca. Bueno, eso es, ahí bien dicho. Eso se te quedó muy bien. Sí. Vale, a partir de ahí sí que terminas un poco la etapa de formación y lo que va después de la formación suelen ser las prácticas. Las prácticas. ¿Cómo se organizaban entonces para empezar? Porque ahora sí que está todo muy institucionalizado. Quiero decir que ahora es, bueno, según ya tenías, hay un departamento en el que dicen, vale, puedes elegir entre estas empresas. Es decir, a nosotros en la productora, con el Oregón, te llega alguien de maquillaje, alguien de realización, alguien de vestuario, ¿no? De diferentes escuelas te van mandando y, bueno, llegan con su cuaderno de prácticas. En esa época yo creo que no estaba todavía tan
tan clara la No, cosa no, de las prácticas. exacto, ¿no? igual que a nosotros ahora en la productora en Del Río, pues es lo mismo, lo mismo que aquí, nos llegan y es gente además que trabaja. O sea, están conmigo en el control de realización, o están y yo les dejo a veces hacer cosas o en la sección de eventos se los llevan y ven un montón. Sí, sí, sí. Entonces sí que había, oye, tocan las prácticas. Sí, Pues yo me acuerdo que estaba Insertos, sí. una televisión por cable, Ibertele puede ser o algo sí, así. sí. Y luego a lo mejor estudios de fotografía, algo así. Yo vivía en Torrero y estaba Videocuarzo. Claro. Videocuarzo era El cine el Torrero. Cine Torrero, donde está ahora MediaPro. Sí, 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 sí. Claro, y yo decía, pues aquí hay una productora, hoy esta no la han nombrado. Y nos decían, oye, si encontráis algo, también vosotros podéis buscaros las cosas. O sea, que era así. Claro. Y el caso es que yo creo que hasta se recibía una subvención doble. O sea, el alumno recibía algo, no sé si ahora es igual, como por transporte y cosas de estas, claro, sí, sí. poco dinero, Sí, pero la empresa sí. La Ajá. empresa del ministerio le llegaba dinero. le llegaba algo. Claro. Y yo ahí que me presenté un día y toco el timbre, pero así, en Videocuarzo. Oye, del instituto de tal, ¿el instituto de qué? Sí, de uno de audiovisuales, que hacemos prácticas. Me fui con un compañero, con dos compañeros. ¿Recuerdas con quién? Es que, José, no sé si era Adelo y otro era... No, era por si son de algunos de los que van Callizo. saliendo. No, por aquí. no, porque ellos luego no han continuado en esto. Vale. Y ahí de repente me veo oye, pues venga, pasaros tal día para hablar, venga, no nos cerraron la puerta, pasaron, digo, sí, pues tal día yo ahí puntual, el que me recibió, Vicente López Brea, que creo que no sé si alguna vez ha salido por aquí o no, pero bueno, era un empresario que tuvo... Sí, pero sí que sé de él. Sí. Pues todo serio, nos dijo, pues muy para adelante, hacéis prácticas, nos preguntó un poquito y dice, sí, pues venga, prácticas. Al principio, pues claro, lo que has hablado de lo que ahora se hace en las prácticas, antes, como mucho, pues eso, aprendiz y mira, pero aquí no toques ese botón, ¿eh? No, claro. Que le vas a dejar la huella dactilar y vayas. Es broma, pero que no se podía hacer mucho. Entonces yo ahí, pues el hocico, un poco sí que dije, oye, me gustaría hacer algo más, pero bueno, vi que no había mucha opción, dije, bueno, pues aquí vengo. Claro. Mis compañeros creo que alguno dijo, oye, aquí esto es un rollo tal, pero yo un día veía que estaban metiendo carátulas de VHS. Cuando digo carátulas era una torreta container. Un palet, ¿no? Y yo dije, oye, ¿te puedo ayudar? Al que estaba ahí, que sería... Oye, sí, mete las rectas, y no torcidas. Digo, no te preocupes. Y quiero decir, eran ese tipo de trabajos. Claro. Pero claro, con eso llega un día en el que te dicen, oye, ¿quieres acompañar a una grabación? Bueno, mira, pues sí, ya se han quedado contigo y ya... Adelante, ¿no? Ya... Y de hecho, termino las prácticas allí, que sí que estuve pues mucho de Miranda, pero bueno, acompañando, ayudando. Entonces eras un ayudante, pues bueno, pues le llevabas los trastos al cámara o hacías lo que fuera y oye, y bueno, que eso también forma parte, ¿no?, de las prácticas. Y perdona, antes de pasar de capítulo, ¿quiénes andaban por allí en ese momento en Videocuarzo? Y en Videocuarzo, es verdad, porque es verdad que y les guardo un cariño enorme porque es gente que me trató muy bien, para ser alguien que llega ahí de prácticas y tal. Pues fíjate, estaba Martín Ortín, estaba Carlos Veras, que ya lo conocí allí y luego coincidí muy poquito con él en Antena Aragón, Sí. porque bueno, tuvo un accidente y falleció. Enrique Baldovín y bueno, y Jaime Fontán. Jaime Fontán, que para mí, es que con Jaime Fontán es de estas personas también que he ido coincidiendo poco y siempre cuando nos veíamos... con afecto. Con afecto, Sí. con afecto. Estando él en la televisión, en los cargos, donde fuera, ¿no? Siempre. Y te lo encontrabas en la calle y era una parada y... Sí. Y coincidí con él, y con él me iba a grabar. Posteriormente fui a grabar. Con Jaime te tocó ir... Sí. Qué bueno. Jaime estaba ahí con la cámara y me iba dando sus consejos. Luego él tomó más derroteros con un tema comercial también que hizo, que estuvo creo que con Valero también. ¿no? Con Valero Canalda, con también tuvieron una cosa ahí de Video Record y yo los iba a ver. De estos que yo, ¿qué hago esta mañana? Pues me voy a ver a tal, era un poco ahí, estaba poquito rato para no dar más. Para no molestar, ¿no? Pero era la manera de estar, sí, y coincidí, y, vamos, cariño eterno para... Sí.
para ellos. Claro, desde luego. Bueno, aquí yo digo, siempre está muy bien que vayan saliendo todas estas personas que no han podido venir porque dejaron de estar con nosotros. Está muy bien que se les reconozca la labor que hicieron para que ahora el audiovisual en Aragón sea el que es. Nosotros, sí, Jaime Fontán siempre de una manera o de otra ha estado ahí y a mí personalmente me ha ayudado en esa época y luego creo que a muchos cuando estuvo en Aragón Televisión en un puesto tan importante como era dinamizar la explotación de los productos audiovisuales. Que analizó muchísimos proyectos. Yo además siempre, a ver, no me tocó, por trabajo no me tocó contactar con él, pero sí pues coincidíamos en festivales o sobre todo en varios festivales. Y era siempre súper afectuoso, estaba siempre pendiente de todo el mundo, escuchaba a todo el mundo. Entonces, bueno, ole por él. Ole por él, una persona. Sí, señor. Bueno, pues nada, por ello siguen estando, los vamos recordando y siguen estando totalmente. Para la gente del oficio. ¿Te tocó hacer alguna cosa curiosa con los guiñoles, puede ser? Porque es que, claro, ahí, luego ya en Videocuarzo, ya pasadas las prácticas, luego hice más prácticas en otros sitios, pero claro, ya al tiempo, cuando ya me formé un poco más, tuve dos momentos que me llaman. Bueno, en práctica sí, hacían los guiñoles de Canal Plus. Sí. Se hacían aquí en Zaragoza. En Zaragoza. ¿Dónde lo hacíais? El taller estaba en Santa Gema. En la calle Santa Gema había un taller y ahí yo cuando llegué ya era la última etapa y ahí vi unos pocos muñecos y vi a la persona, no la recuerdo, que se encargaba de ellos y tal. Y claro, fue flipante. Digo, coño, pero si estos son pero los si esto es lo que veo yo en la tele. Ja, ¿qué te estás riendo? Sí, Qué bueno. Y me llamó la atención porque parecía como que en Zaragoza, bueno, todo es en Madrid, todo es... Madrid siempre eran... Y cuando llegaba gente de Madrid, bueno, a ver qué hacéis aquí. Sí. Y estaban los guiñoles ahí, y me impactó. Qué bueno. Y también me gustó mucho. Qué bueno. Acabas más o menos tus funciones, digamos, de becario, de estar de prácticas. ¿Tienes algún trabajo más en esa época? Hay un trabajo, sí, ahí en Videocuarzo exactamente, consiguen hacer el Club Disney aquí. O sea, el formato que se hacía para los chavales, infantil, que consistía en unas entradillas con los presentadores. Sí. De hecho, una era la sobrina de Emilio Aragón, era una de las presentadoras. ¿Esta era Rita Irasema? No, esta era una de las de la familia Aragón, que era... Y esta otra no me acuerdo, me podía haber... Yo creo. Sí, podía haber documentado un poco, pero bueno. No. La sobrina de... la sobrina de Emilio Aragón es un buen dato. Y luego había dos presentadores más que han seguido por ya haciendo cosas y son actores y algunos siguen como presentadores. Y ahí hacíamos las sentadillas y luego pues metían los dibujos y tal. Todo eso se hacía ahí en un gran decorado que se construyó y que yo... en el plató de lo que es ahora Videocuarzo. De Mediapro ahora, eso es. Videocuarzo, que es grande. Bueno, y allí con público, o sea, llevaban chavalería. ¿Y chavales no iban al chavalería programa? sí que había uno. Sí, iban chavalería porque había concursos y cosas. Por eso. Además, concursos de los que ahora, no se pueden. A los niños les echaban cada cubo de agua pintado de pintura de la... ¡Ponte las gafas! O sea, que yo ahora no sé si... Estaban echando pintura una semana, ¿no? Sí, algunos. Era de risa porque hablo... O sea... Criaturas. Demasiado bien hemos salido. Demasiado bien, pero bueno, ya no pasaba nada, se les ponía unas gaficas aquí de bucear y ya está. A tope. Era la risa, pero sí. Y ahí, claro, cadena de cámaras y tal, ahí fui yo ayudante de Steadicam. Entonces yo era un ayudante de Steadicam. ¿Quién era el Steady? Steady era no era Julio no era el clásico. No era el clásico. Era un tipo grande, tal, venía de Madrid, no recuerdo su nombre. Vale. Pero vean, conmigo contento. Yo al principio nada, luego yo ya me encargué de nada de inalámbricos ni nada de estos en el Teradex y tal para dar la señal. No. Sí. Triax puro y duro, detrás. Había escaleras, tal, pues bueno, yo lo guiaba y el mozo pues contento, aprendí a equilibrar un Steadicam, a llevarle las herramientas y todo aquí, porque aquello era falla algo y al segundo tenías que, ¡pum! Tiempos en los de orden y mando. Sí. Y muy bien, para mí fue una experiencia. Ahí estaba también Martín Ortín, estaba de cámara, por ejemplo, y aún nos mandamos alguna foto, ¿te acuerdas? Y digo, ¿No te suena? ostras.
Claro, sí, claro. sí. Hombre, lo de la Steady era algo tan especializado como que el que la llevaba era el Steady. Muy Es decir, no especializado. llevaba, nadie cogía un equipo de Steady para hacer una grabación, lo llevaba el propietario Sí, sí, sí. del equipo. Por eso sí, cuando he preguntado, claro, indudablemente era para ver si salía por ahí Julio, porque claro, Julio ha sido el clásico, y sigue siendo, bueno, Julio, claro, claro. el clásico de esta tierra, Navarro, pero el clásico de... Bueno, estuvo por aquí, de hecho, aquí estuvimos Hasta de Julio, charrada sí, también, sí. en el Wild Track. Y yo, vamos, coincidí con él en muchos anuncios en esa época. Yo en productoras. he trabajado mucho con Julio y mano a mano, y nos lo hemos pasado. Bueno, luego hablaremos del río, pero claro, allí este día habéis tenido en las cocinas, digamos, ¿no? En las cocinas. Claro, claro, que dice que allí hace falta seguro, ¿no? Ahí seguro, ahí, Steady. Bueno, que te toca hacer algún trabajo en esa época, bueno, como a todos, en la época de formación, de prácticas y tal, hasta que van saliendo los trabajos técnicos que estamos esperando, nos toca hacer cualquier cosa, ¿no? A ti te tocó... relacionado con la venta de equipos, a mí me suena que tú hiciste alguna cosa. Claro, entre tanto y unas cosas y otras cosas, pues sí, salen, pero no. Entonces la típica pregunta de, ¿has estudiado imagen y sonido? ¿Y eso qué? ¿Para vender televisores, no? ¿O qué? Y dije yo, pues mira. Pues podría ser. Pues podría ser, y claro, como no tenía ahí recursos y quería sacar un dinerillo, me acuerdo que en una campaña de Navidad me presenté por el Prica, eso ya que es ahora el Carrefour. Eso es. Es que estoy hablando en plan ya vetusto, claro, me parece claro. a mí que... Bueno, allí me compré yo el VHS, ojo, no me lo vendieras tú. Ojo. Pues ahí me puse y sí, se me daba... Bueno, me cortaban el rollo. Los jefes que estaban ahí, porque yo no era de ninguna casa comercial, o de Sony o Panasonic, yo era de la casa. Claro. Y me decían, aquí lo que tienes que hacer es la facturita y que se lo lleven. Y yo les explicaba. Claro. 4 cabezales, de 2 cabezales el vídeo, que si los Trinitron Sony, que si esta cámara de vídeo es High 8, esta otra de subida. Bueno, los rollos me decían que vendas, que vendas. Cámara, claro. Bueno, pero mira, por lo menos encontrabas el gusto en tu trabajo, claro. Sí, ahí estuve trabajando un tiempo, sí, me acuerdo que hasta una vez me pusieron, oye, todas estas torretas de videoconsolas hay que venderlas. Entonces estaba la Sega y la Nintendo. Sí. Y me decían, no, pero vende esa, que sería la marca de ellos. Claro. ¿Qué pasa? Que era una ruina de... O sea, yo la vendía y al día siguiente venían a decir, esto no funciona. De 47 juegos van 10. Entonces, ¿qué pasa? Que les decía yo mejor llévate esta otra, tal. Me cayó bronca. Que tienes que vender esas. Digo, no valgo para vendedor. Nada, no. Soy demasiado... Quieres vender lo mejor para el cliente. Debo de ser honesto. No, sí. Claro, pues debes ser honesto. Tienes pinta de ser honesto. Yo las referencias que tengo tuyas ¿sí? Es de honestidad. Es que eso sí que fue, digo, una bronca por querer asesorar bien, pero en fin, oye... Después de eso sí que sigues con las prácticas de alguna manera también, ¿no? Y te vas fuera de Zaragoza. Surge la televisión local de Andorra, tiene una televisión allí. Sí, del ayuntamiento. Del ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Pues que allí es donde de repente sí que veo que tiene un equipamiento de la leche en los sótanos de la Casa de Cultura. Y ahí veo Betacam SP, que era lo máximo que había en broadcast en aquella época, con una consola 900, que es la típica de la B-Roll para poder montar un vídeo, player 1, player 2, player recorder. Sí. A y encadeno para que llegue este. Sí. Eso ahora, claro, es como... Claro. Y no, yo flipé pues porque podíamos tocarlo. Entonces, no sé, me sentía hasta responsable, pero bueno, aproveché ahí al máximo. Allí también coincidí con Carlos del Río, que también estaba haciendo prácticas allí. No os habéis separado en la vida, ¿eh? No, sí, tuvimos luego un tiempo de esto, pero coincidíamos, lo pasábamos muy bien porque Carlos es siempre divertido y bueno, ahí se lo pasaba. Claro. Perdona, estuvo, por curiosidad, porque nos contó, estuvo también por allí, pero quizá no coincidiréis en años, Teresa Lázaro. Y Teresa Lázaro no coincidimos, pero también estuvo por allí. Estuvo por allí. Sí. Y dejó impronta, hizo ahí cositas majas. Tuvo su etapa turolense también. Y tuvo su etapa turolense, sí. Y claro, ahí nos mandaban para hacer trabajos y ahí es donde yo empecé a ver por un objetivo casi de verdad. Pues porque tenía la cámara y nos decían un reportaje, pues mira, van a hacer fiestas en tal sitio, en la Druñá, os vais, un trabajo de puenting, y de repente yo estoy con una cámara Betacam SP en una Zodiac, en un lago en el pantano Santolea, y yo decía, madre mía, pero qué inconsciencia, aquí me dejan con esta cámara, yo pensaba atármela en algún sitio. Pero antes muero que se caiga la cámara. Claro, porque me habían enseñado esto del material, y lo tengo todavía metido aquí, el cuidado del material y eso.
el respetarlo, ¿no? Claro, claro. Y sí, empecé a hacer y claro, pues quedaban bien. Hice también hubo unas cooperativas que luego me acuerdo al jefe de la cooperativa, pero oye, pero qué majo ha quedado esto, ¿no? Porque ya me empezó a gustar y no grababa la casa así y asá o tal, sino que grababa casi todos los ladrillos, detalles, me subía a un sitio, a otro, claro, tenía un montón de material que luego lo juntaba, le ponía 2 letras, una musiquita y ya está, y quedaba... O sea, ahí le encontraste realmente el gusto a tu oficio. Seguramente te hizo el clac para que luego... Ahí descubrí y dije, uy, con esto se pueden hacer cosas. Claro. Y luego más tarde, que es cuando llega ya mi primer, no sé si me saltó algo, pero bueno, llega mi primer punto donde sí que fue un punto de inflexión y donde llegan ya un contrato y donde empiezo a aprender mucho y a trabajar ya a lo burro. Sí, sí, sí. Que es en la televisión local de Teruel. Claro. Allí también estuvo, claro, tampoco coincidirías, Teresa Lázaro también. Teresa Lázaro también estuvo, pero no coincidí con ella. Sí, ella debió de estar en una etapa anterior. Sí. Y yo ahí ya no cuando ya ella yo creo que sí. igual empezó a trabajar en otros lugares, yo ya llegué allí. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí me encontré una televisión, como diría, un desorden organizado, porque estaban en la Plaza del Torico, en las oficinas de la Caja Rural, y habían trasladado todo allí. El plató estaba en una habitación, era todo un espacio diáfano, aquí el control, tal, no sé qué. Pero, ostras, lo tenían todo muy claro. Había una escaleta, o sea, había una parrilla de programación establecida, donde había un programa matinal, donde había concursos, había un informativo, había un magazine de tarde, luego todas las retransmisiones que... Esto era para las fiestas de Teruel. Cuando yo fui eran las fiestas previas, fiestas de Teruel, las fiestas del Ángel. Sí. Y todos los eventos se retransmitían, se hacía unidad móvil, etcétera. Entonces yo allí... pues también hablando con los que nos conocíamos, Teresa Lázaro, Carlos del Río, oye, ¿qué hacéis? ¿Qué por dónde estáis? ¿Qué no sé qué? Pues yo hoy en Teruel, me voy a Teruel porque ahí, oye, ¿no habrá sitio por ahí o trabajo o tal? Oye, no sé, échales un toque. Y me llamaron para hacer una prueba. Oye, pásate por aquí, para hacer... Sí, eventos de fiestas, digamos. De fiestas, ¿no? Y tal, pásate y a ver, yo ya me eché en el coche la maleta, por si acaso. Por lo que pudiera pasar. Le dije yo... Yo voy a intentar quedarme porque aquí no hago nada. Entonces me dicen, esto es curioso y me acuerdo, será una anécdota para él, pero me dicen, ¿te vas a venir con otro chico? Oye, lo recogí. Yo por aquel entonces tenía un Ford Fiesta, matrícula L, un micoche que me costó 5.000 pesetas porque le cambié el motor. Y por 30 y tantas mil pesetas yo tenía coche, pero me podía mover. Eso fue mi madre que me dio el chivatazo. Oye, aquí en un taller hay un coche que no sé... Desmontado. Y con eso me fui. Y la persona a la que recogí de copiloto era Hugo Miquele. Ostras, que no ha tenido nada que ver con la televisión en esta tierra, nunca. Pero creo que que no lo sé si él lo habrá comentado alguna vez, pero es que ahí lo conocí. Y es que se subió conmigo ahí al... Sí, pero él en las mismas condiciones que tú, para ir a trabajar allí. Para ir a trabajar allí. Es decir, que no estaba todavía en ningún cargo relacionado con nada. No, acaba de salir. Claro, nada, era otro de los novatos. O novato, a la aventura a ver lo que había. Una vez que llegamos allí, pues dijeron... Oye, pues para adelante, venga, va, que os quedáis. Yo creo que les hacía falta mano de obra y a saco. Claro, hijo, aquí. Y yo con que sepan cómo va la cámara ya nos viene bien. Sí, o sea, sí. Y que aguanten. Y que aguanten. Bueno, tuve una que era nada más llegar allí, te enseñan un poco y te dicen. Y yo recuerdo que es, bueno, que montamos el informativo, venga, monta la cámara para informativos. Y entonces eran unas JVC, pues sí, que un formato profesional de VHS. Y tenían el módulo del magnetoscopio y luego aquí el modulito de cámara. Entonces había que desmontar el módulo de magnetoscopio, colocar el módulo no era Triax, era esta otra conexión, pero bueno, para convertirlo en plató, como viene a ser ahora. Sí. Bueno, no lo sé, ahora ya existen las cámaras y tal. Pero entonces había que hacer eso. Ahí me dicen a mí, móntala. ¿Que monte el qué? Yo ahí con un destornillador en lo que pudo y me acuerdo la frase de Fermín Pérez, que luego he trabajado mucho con él y que saldrá porque Fermín Pérez también estuvo por... Pero a este hemos contratado, este se va a quedar aquí, pero si está sudando y no sabe... Era muy vacilón. Había que... O sea, lo que te decía... Yo ya le pillé y dije, yo lo que me diga este hombre va a entrar por esta oreja y va a salir por la otra porque... Era un vacilón que era para coger el modulito en ese momento y luego hemos ido
hemos tenido buenas relaciones, pero Claro, va a coger y claro. hacerle ¡boom! Pero en ese momento te motivaba de esa manera. Era, Sí. bueno, pues ahí hacíamos eso, todos los informativos, concursos, un informativo armado con sus noticias, con sus totales, con sus coleos, con directos. O sea, era una cosa muy que se tenía muy clara. Y de hecho luego se hacían también unidades móviles. Eso era una Sprinter al uso, de la que se utilizamos ahora para cargar cosas, Sí, sí, sí. montada con una mesa. Y ahí se hacía un magazine por la noche, en directo, en un parque, iluminado, con todos los micrófonos con cables dando garrampas a los invitados, porque era literal, porque era el rocío, hacía ¿qué coño esto qué es? Y ahí les poníamos algún cartón, alguna cosa. Ahí va. Y claro, tú fíjate, eso era una mili, como dicen algunos Claro, aquí. claro, no, buena mili. Sí, es que además se habla, a veces parece que todo esté aquí, parece que todo esté en No, Zaragoza. ahí- O sea, en Teruel, mira, ya de momento tú has nombrado la de Andorra, o sea, las posibilidades que tenéis en Andorra de aprender y de hacer trabajos. En Teruel, Calamocha, que durante muchos Calamocha. años también ha estado... Hice alguna cosita ahí también en Calamocha. Fíjate, que en la propia provincia ya casi había tantas televisiones Sí, locales, sí. por decirlo de alguna manera, como había en Zaragoza. Sí, sí, Claro, sí, sí. o sea que De hecho, esa televisión, recuerdo que por allí estaba Fermín Pérez, Jesús Durán, que fueron los que, un montón de socios de Teruel que apostaron por ello. Y incluso, bueno, Iranzo creo que también, José Miguel Iranzo creo que también estuvo allí un tiempo antes que yo, porque sí, era gente con inquietudes audiovisuales y se lanzaron. Sí. Coincidiste en aquella época, claro, yo conozco de los López Juderías, conozco a Pimpi. Con Pimpi, claro, lo conocí. Pimpi luego se quedó ahí en la corresponsalía de Televisión Española, Sí. y la Sí. cogió, y Sí. bueno, y yo creo que feliz. Sí, Me sí, tocaba sí. bregar mucho, pero bueno, esta es una corresponsalía en Televisión Española, oye, ole. Sí. Y luego con Chema López Juderías, Fue con su hermano, ¿no? que era su hermano. Sí. Que le ¿No fue este el que, bueno, destituyeron hace un tiempo del diario de Teruel, Puede que ser era el que sí, director sí. del diario de Teruel, ¿verdad? Sí. Y entonces él estaba allí en la televisión. Él estaba allí, era redactor, Ajá. periodista, y sí, un entusiasta, o sea, es que entonces no se paraba, o sea, se tenía una cosa de aquí dentro que las cosas se hacían. Sí. Y claro, yo cuando tengo a alguien que es positivo, que te dice las cosas bien, que quieren hacer, pues oye, tú entregas. Es que hicimos un reportaje, dice, oye, vamos a hacer un reportaje del césped del Club Deportivo Teruel. Y yo digo, vamos a hacer césped. Pues claro, yo ahí que empecé con el macro de la cámara a sacar el césped, a uno que le dije, pasa los pies, oye, coge una rama, tal. Bueno. Tío vio los planos, joder, macho, pero... Claro, porque ellos al final son periodistas de televisión que se valen y se nutren de los planos que hacemos. Claro. Si no, pueden contar, pero tienen que tener un soporte gráfico. Y si ese soporte gráfico aporta y les da, para que ellos pues siguen creando y haciendo literatura de eso. Claro. Y me acuerdo que es que esta es una cosa que me la agradeció y me lo seguía recordando. Y yo, oye, que grabé césped, que no... Pero Qué muy bueno, bajo. qué bueno. Y luego él sí ha seguido una trayectoria, ya le he perdido un poco más, y si nos vemos nos daríamos un abrazo, pero pues ya no sé, sé que fue el director Sí, del diario. de Teruel, o que hizo muchas cosas. Ujú. Y genial. Sí, yo lo seguí aquellas fechas porque, bueno, pues claro, fue una destitución, digamos, que tuvo que ver, lógicamente, más con lo político que con lo periodístico, claro. Y entonces yo, vamos, por gente común que, claro, no lo pasó bien, lógicamente. Pero no lo bueno. pasó, ya. Sí, yo en esa época, pues mira, no estuve tanto ahí, porque igual estaría en otras guerras, pero sí, lo conozco. Sí. Claro. Espero que ahora ¿A quién más recuerdas por allí de Teruel? Bueno, con Silvia Gómez también coincidí. En Silvia Gómez, productora de Televisión actualmente. Entonces, editora abnegada, yo le llegaba... Es que ahí en la televisión de Teruel iba durante una temporada, por contextualizar, íbamos como 4 veces al año. Sí. Fiestas de la vaquilla, fiestas del jamón, es cuando se abría la televisión. Sí. Luego Semana Santa y luego Navidad. ¿Vale? Y eso durante como un par de años ahí eso era lo que había. Sí. Y entre medio pues surgían otras cosas distintas. Claro. Pero ahí ¿Estabas fijo discontinuo, digamos, en Teruel? No existía el fijo discontinuo. No, por eso digo, una forma de decirlo. Sí. Pero un fijo discontinuo podía ser, sí. Pero yo ahí me podían llamar o no, era consciente de que si no me llamaban a otro. Claro. Pero bueno, terminaban
contentos, digo yo, porque me decían, oye, que nos veremos, podrás. Y yo digo, sí. Que venga el de los macros del césped, que venga, que nos saca trabajo bueno, ¿no? Eso fue después, pero sí. Antes sí. Es que me dijeron una vez, un vídeo de continuidad de dónde están las barras en la vaquilla. O sea, las peñas, sí. En la vaquilla. Las peñas de la vaquilla son calles. Claro. Me dan un vídeo de continuidad de eso. Y yo no tenía ni idea. Y me voy ahí con un mapa y veo dónde están. Bueno, me fui a buscar y digo, pues esto es una calle llena de coches. Y otra calle llena de coches y otro. Y entonces, claro, es lo que decimos. Cuando llevas esto de cámara y de ver un objetivo de la fotografía, dije, pues claro, esto hay que grabarlo desde aquí, desde allá, tal. Entonces me buscaba yo la vida. Sí. Y yo ya veía el aspecto fílmico de la grabación, me gustaba. Y ahora es muy sencillo con las cámaras de fotografía, porque ya las texturas, el etalonaje y todo casi te lo da. Y en un plano fijo bien encuadrado lo tienes. Pero entonces no, era señal de vídeo, claro. De super VHS. Claro. Entonces era más el movimiento de cámara, el jugar con el foco, el desenfoque, la poca profundidad de campo que tenías. Yo recuerdo pues salir de una pared para encontrar y falsear, hacer falsos travelings, eliminar coches, pedirle el favor a alguien desde un balcón que me dejara grabar, ir a planos de gente que a lo mejor les pedía que se quedasen en el medio, ¿no? Y que miraran. Bueno, eso es mili audiovisual, efectivamente. Claro. Y entonces de repente hacen el vídeo de continuidad ahí. Oye, muy bien, ha quedado muy chulo, no sé qué, digo, para ser calles, ¿no? Les llamó la atención. Claro. Que son cosas, no sé, que te gustan. Ese es el agradecimiento. Más que el sueldo, a mí lo que me gustaba es que al final, para bien o para mal, que a veces la hemos liado, sí. Pero cuando te dicen, oye, ha quedado bien, pues oye, claro, es una mola, satisfacción, ¿no? claro, Sí, te motiva. En esa época hace algún tipo de sociedad también con la televisión, el ayuntamiento, ¿verdad? Sí. Entonces ya es cuando hay un convenio y dice, venga, abrimos continua la televisión. La televisión ya abre continua. Sí. Entonces, yo antes de eso estaba trabajando en una televisión local aquí, que luego hablamos de ella, pero ya me quedé en la televisión local de Teruel, ya me quedé fijo. Y ahí estuve un año entero trabajando. Y ya era un poco más, pues ya es más responsable, también técnico, en cuestión del montaje de equipos, el preparar la unidad móvil para hacer cosas y tal. Y allí sí que, por ejemplo, ya vino gente, y entre ellos Fernando Ruiz, por ejemplo, que ahora está directivo en Factoría, pero un periodista, vamos, como la copa de un pino. Yo aprendí de él lo que es el periodismo, fue allí. Sí. Bueno, y previamente, es que en los orígenes no lo he dicho, pero Miriam Sánchez, por ejemplo, apareció por la televisión local de Teruel. Fabiola Hernández, trabajé con ella en la televisión de Teruel. Miriam Sánchez la recuerdo perfeccionista a tope, a su marcheta, pero que luego hacía unos reportajes cojonudos, o sea, pero ella era... Y sí, pues bueno, con un montón de gente. Sí. Pedro Blesa, compañero mío cámara, que ahora está en la delegación de Teruel, cubriendo pues todo lo que ha pasado por Teruel, ha pasado por sus ojos. Y ahí estuvimos, hacíamos de todo, o sea, programas taurinos. Yo recuerdo que me fui de ganaderías, o sea, es que se hacían cosas... Fíjate, desde Teruel, por eso digo que a veces no se ve lo que está fuera de nuestras narices, y fíjate. Claro, a mí los toros pues no era una cosa que... No soy taurino y bueno... Pero claro, ir a una ganadería, a mí que me gusta la naturaleza, el campo, joder, era una pasada. Irme a Andalucía, a la Carolina, a conocer a ganaderos, a cómo se trabaja, a ver a un toro de aquí ahí a la cámara. Era una pasada, decía, pobre animal, pero estuvimos en la del Cordobés, Manzanares, creo, no los llegué a conocer, pero sí, con Aniceto Blasco, que era el que dinamizaba todo el tema taurino y estaba por ahí. Me acuerdo, nos montábamos en un Nissan Patrol, a mí me ponían en el asiento de atrás así del maletero, se encendían todos unos puros, que yo les dije, oye, vamos a calmar esto un poco, porque no llegamos. Bueno, a ver que ya empieza aquí el viaje. Es que... Madre mía, sí. Y eso. ¿Hiciste algún documental también? Hice un documental muy chulo, sí. Hice un documental con Alfonso Casas. Alfonso Casas es un abogado de allí de Teruel. Y es lo que pasa, que
Claro, la televisión local de Teruel, como ha ocurrido también aquí, a lo mejor en muchas, aunaba a mucha gente que se interesaba, oye, que tenía inquietudes y tenía una manera de transmitir lo que sabía hacer. Sí. Hice un documental sobre la batalla de Teruel, de la guerra civil en Teruel. Y, hostia, me impactó porque es que tuvimos testimonios reales de personas, claro, estoy hablando, eso era el año 93, 94. Claro. Y estaban más de 30 años, sí. Sí, era muy difícil hablar, no querían hablar, tal, pero es que Alfonso los conseguía y me decía, tú tranquilo, ya ahí aprendí lo que es saber montar una cámara discretamente, irte lejos, pasar desapercibido dentro de los trastos que hay. Sí, claro. Sí. Yo había veces que decía, oye, ¿dónde quieres montar el foco? Yo le decía a Alfonso, no, aquí hay luz, yo tengo luz, no te preocupes, tú ve hablando con él. Sí. Y ya está. Y yo lo cojo. Y yo lo cojo. Sí. Si el micrófono luego, el cable iba por aquí, yo intentaba hacerlo todo, ya sabes. Pero, sí. Y ahí nos recurrimos todo el territorio para ilustrar de imágenes donde habían acontecido los hechos, todos se lo sabía todo. De hecho, que un día incluso me dijo, dice, vas a bajar por un sitio, espero que luego no te acuerdes. O sea, me levanto unos matojos y veo un obús, ¡pum!, de lo que había quedado. Un tochazo así, fíjate, sin desmontar. Dice, no, tengo que ya decirlo y tal, esto ya como pasó muchos años. Sí. Y ya van a venir, pero esto era por grabarlo y tal. Digo, pero ¿qué es esto? Hombre, ha habido accidentes en Teruel, yo recuerdo hace años, un padre y un hijo que también encontraron algún obús y les estalló. Sí, eso, claro, no había ni que tocarlo, claro, eso pasa cuando estás arando, cuando estaban haciendo algo, si de repente no, hombre, no. Eso fue un terreno complicado. Digamos, sí. Y me acuerdo que las fotos de los libros, bueno, los documentales los viraba, las imágenes las viraba para que no parecieran como un poco estrangis. De hecho, solamente fue un documental que se hizo para la Teruel, que tuvo mucha aceptación y gustó muchísimo a la gente y se emocionó. Pero bueno, o tuvo sus cosas, pero fue para Teruel. Y las fotos las grababa del libro, 10 libros. Ostras. Y yo dije, ¿para dónde están los escáneres? Aquí, no tenemos. Entonces, eso fue como... Se lo cogías con la cámara de... La cámara de un libro, o sea, paciencia, eso era... Pero bueno, quedó mucho. Bueno, a ver, ha habido que trabajar con lo que había en cada caso. Y has dicho que a la par de Teruel, efectivamente, estabas en Zaragoza. Ahora acudimos a ello, pero creo que también tuviste alguna experiencia, digo también para que no se nos escape eso, porque eso seguramente luego lo engancharemos en algún otro momento. Con tu afición por la montaña, años antes estuviste por Jaca también. Sí, estuve en Jaca. En Jaca, sí, fue un curso con fondos LEADER, de aquella época europeos, y sí, me fui a Jaca 4 meses. Y allí la intención que tenían era hacer una videorevista de los Pirineos, que era un VHS y hacer pues reportajes. Como un programa de televisión, claro. Y luego venderlo como fascículos con alguna publicación, pero bueno, más o menos la cinta de lo principal. Sí. Creo que no salió, 2 o 3 números que logran hacer. Y sí, ahí entonces empecé también un poco, me gustaba tanto la montaña, que me dijeron, oye, pues si sabéis, pues podéis también crear y decirnos rutas que hacer. Entonces yo ahí empecé a documentar, pues, un chino chano. Sí. Pues es que era muy parecido. Dije, pues cómo subir al Tozal de Guara, pero visitando Viergue, el dolmen de tal, luego el Pozo de la Pillera, tenemos esta ruta para subir, desde arriba tal, sí, y un poco eso, con guías que me iba a la librería general y hacía faca. Mis padres, ¿dónde vas con tanto libro? Y yo digo, no sé, tengo que sacar documentación de algún sitio. Claro. Y no sé, no me acuerdo cómo eran, y no me acuerdo la marca, estas rojitas que había, que llevaban el mapa de... Sí, eso era de Alpina, sí, tenían, pero bueno, había libros de montaña y de guías, ha habido siempre muchos. Y allí recuerdo que conocí a José Manuel Calles, apareció... ¿Puede ser que esté en Z? En Z, ¿verdad? José Manuel Calles es una persona... estupenda, la conocí allí, estupendo, sigue como persona y que va saliendo de vez en cuando, este es de los recurrentes también. Sí, porque es que es un muy buen profesional. Sí. Yo ahora lo digo más adelante si llegamos, trabajé con él en Hot Talent, yo realicé las cámaras una temporada y él estaba ahí detrás de mí. Sí. Y bueno, y súper bien. Cuando se trabaja a gusto y vas en la misma... Y es buen tipo, y buen profesional, es que lo que hace lo hace muy bien. Es tenaz, es perfeccionista, que a veces eso nos lleva por malos derroteros, pero mejor así. Pero es bueno. Sí.
Y con los Torres de Videar, con los hermanos Torres. Ostras. Que yo creo que ellos también fueron, no recuerdo, José Torres, ¿no? Puede ser, o Carlos Torres, que se llamase, bueno, uno de los primeros cámaras que en Videar, pues porque Videar era una empresa aquí, junto a Videocuarzo, Videar fue una empresa. Sí, la calle Sevilla. Y sí, en la calle Sevilla. Y bueno, eran de los cámaras que teníamos de referencia porque no había tampoco gente, mucha gente. Claro. Y ellos estaban ahí como fueron profesores, profesores sí. del curso, ¿no? Sí, eran profesores del curso. Bueno. Ahora sí que pasamos, si te parece, a esos esas temporadas, digamos, entre eventos turolenses. Sí que sigues trabajando aquí en Zaragoza. Bueno, ya te digo también, el que estaba con las carátulas de los VHS llamando a una puerta para empeñarse, no le fue mal ya inmediatamente casi, o sea, dejar las prácticas, trabajas en Teruel de forma discontinua, trabajas aquí, ojo, sí, que todo el mundo no puede decir lo mismo. Sí, era una carrera de fondo, era tesón, eran ganas, tenía muchas ganas. Claro. De hecho, esas ganas a veces te apartan de otras cosas, ¿no? Como puede ser pues las amistades, amigos y cosas que sigo teniéndolas y los verdaderos han estado siempre. Claro. Pero claro, te tienes que ir y eso es tiempo y es dedicación a uno, ¿no? Pero bueno, que también lo viví muy a gusto y muy bien. Bueno, también te digo, tú te ibas a Teruel, hay gente después que se ha ido a Qatar, a Dubái. Sí, ahí mi amigo Sergio, hombre. Menudo aventurero, y siempre le digo, macho. Sí, lo mío era pecata minuta. Y Lo de Teruel, bueno, pecata, no tiene puedes volver al rato de allí. Eso, pecata minuta. Era más complicado, sí. Al final te sigues buscando la vida, igual que hiciste para las prácticas, te sigues buscando la vida para los trabajos, claro. ¿no? Ya, claro, yo me veía y entonces ya pues empecé a tocar aquí teléfonos y con listín en mano pues visité Estudio 55. Ajá. O sea, eso tirando de páginas amarillas, ¿eh? Tirando de páginas amarillas y hombre, claro, ahí había unas cuantas productoras y muchas pues eran unipersonales, o de una persona que a lo mejor luego han estado por aquí, no recuerdo sus nombres, pero eran creadores que hacían sus vídeos y sus proyectos y sus cosas. Sí, yo he sido más alguien que ha trabajado para, ¿no? Y entonces mis proyectos han sido los proyectos en los que me he volcado para llevarlos a cabo dentro de las empresas que me han contratado. Claro. Sí, tu arte ha sido ese, ha sido conseguir lo mejor para los creadores, digamos, sí. los mejores puntos de vista desde la cámara o ideas desde la cámara que al final a ellos les da el material para crear. Los productores me llamaban, pues era por esto, entonces ahí estoy en Estudio 55. ¿Con quién por aquel entonces? Pues por aquel entonces estaba Javier Jiménez, Carlos García y su hermano también. Sí. Buena colección de Garcías. Buena colección de Garcías. y con ellos colaboré bastante y me llamaban. Primero, pues no sé el primer trabajo que hice con ellos, pero luego dijeron, oye, vete para aquí para otro trabajo. Y con ellos lo que más me gustó fue un documental que hicimos de la Semana Santa zaragozana, creo que tuvo bastante connotación porque fue de los primeros que se hizo, con la producción de Javier Jiménez, pero toda la postproducción de Carlos y el trabajazo. Y allí pues Julio Domínguez, Fernando Medel en iluminación de exteriores. Los clásicos, ya empiezan a salir los clásicos. Y yo era uno de los cámaras, José Carlos Ruiz recuerdo pues que nos estaría también. Y yo me iba con la cámara y venga, sigue esta procesión. Y yo recogía las cintas y Carlos, es verdad, que esto no es pretencioso ni tal, pero me decía, oye, esta cinta no tiene desperdicio. Y me gusta. Qué bueno. Y jolín, claro, después de estar, una noche entera ahí con la cámara, o sea, el peso tenía conmigo otra persona más que llevaba un foco autónomo, un HDMI con batería alimentado. Y yo ya al final dije, no me dejéis trípode. O sea, a mí la cámara a hombros se me daba bien. Sí. Digo, oye, porque es que esto del trípode es imposible allí, claro. Yo aquí voy a recoger los detallitos y las cosas. Ya veo que los generales los tenéis con las grúas, con todo esto, pues voy a ir a... Y ahí, entonces... Tú no eres de los que ha acabado con el hombro mal, ¿no? Sí, bueno, de todo, ¿no? Yo recomiendo mucho deporte a los operadores de cámara. Ejercitaros. Bueno, Ripa, por ejemplo, sí que nos contaba que con el hombro acabó regular y fue variando las dinámicas de trabajo. Todos. Tenemos que... Sí, a la larga, sí. O sea, o lo suavizas y lo dosificas un poco, o al final, yo el labrum se rompió y tuve una capsulitis. Eso significa que los brazos no se levantan de aquí. Claro.
de aquí. Me pasó pues en una temporada donde yo también estaba cogiendo mucho la cámara. Claro. No digo que también pues, por otras circunstancias, pero me pasó. Y entonces, esto se rompió, pues hay que operar. Sí, sí. Ahora perfectamente vuelves a entrenar y podría coger otra vez una cámara, pero y la cojo, de hecho. La coges, sí. ¿no? Bueno. ¿Qué más? Luego, en esa época sí que en Zaragoza te mueves por más... Videar más está allí, dije, pues Videar aquí también trabajan, pues a Videar que fui. Que creo por aquel entonces también estaba, José Manuel Calles estaba allí en Videar. Y con Videar también hice varios trabajos que además decía, joder, yo que venía de Teruel, de estar horas y horas allí grabando, que pues a lo mejor ellos tenían clientes buenos, Confederación Hidrográfica del Ebro, oye, hay que ir al Grado a ver cómo desembalsa el agua. Oye, la cámara se plantaba ahí, grababas bien el encuadre, dos planitos, tal, ya, sí, a casa. Pues bueno, eran trabajos así, otros de publicidad, de más rato y tal, con José Antonio Bizárraga, que creo que su hijo está por la televisión, pero era un realizador y este ya directamente a veces me decía, toma, coge la cámara y esto es lo que necesito de Zaragoza. Y yo iba a tu marcha, a ¿no? mi marcha, sí. Qué bueno. Los Torres estaban entonces. Los Torres también que estaban. los has nombrado antes. Sí. ¿Quién más? Voy preguntando porque a veces también de gente que ha venido por aquí han estado en Videar, ¿no? Sí, es que no. Santi Chicha no estaría todavía. No, más joven. No. Santi Chicha no estaba porque esto es anterior a Antena Aragón. Sí, claro, claro. Esto, por contextualizar un poco todo esto. Esto sería el año 95, 96. Claro, el que sí que estaría es Toño Armengoz, el hermano de Jorge. Sí. Porque este iba con el edificio, quiero decir que ya lo pusieron con el edificio. Con él. Sí, en el local, cuando compraron el local iba Toño Armengoz, creo. Correcto. Yo allí hice unas cuantas cosas, por eso lo que decías. Yo no sé si en esos años, yo creo que sí. Más o menos, ¿en qué años estuviste en Videar? Serían 94, 95... Sí, creo que ya estaba el periódico de Aragón. 6. Y yo para el periódico de Aragón hice unas cuantas cosas. Algunos publicidades, digamos, de esto era para alguna campaña que sacaban un libro, sacaban una colección, un curso. Yo creo que hice un curso de inglés, unos libros económicos de clásicos. Varias cosas, alguna más, sí. Entonces, bueno, eran cosas rápidas, ¿no? Yo, de hecho, fíjate, recuerdo alguno de alguna de estas publicidades, con nuestra Laura, con Laura Gómez La Cueva, me llevé a varios compañeros y dije, venga, me dijeron, ¿conoces alguno más? Pues había hecho yo el de un curso de inglés. Y entonces, venga, tal, y entonces se vino Laura, y me lleva Laura ya a Fran Fraguas. Pues eso, que de los que después hemos sido oregoneses, digamos, allí en Videar íbamos haciendo anuncios. Claro, es que Videar era importante ir a, claro, una empresa que dinamizaba. Claro, daba mucho trabajo, y daba ¿verdad? trabajo, y claro, y tenía capacidad para ello. Claro. ¿Qué pasa? Después de Videar sí que sigues con otros, bueno, más que productoras en ese caso también con... Ahí estuve un poco también freelance y ahí entonces empiezas también a sonar el teléfono para hacer eventos que los hago con Fermín Pérez. Él tenía una empresa, Global Events. La nombro porque estuvo aquí y, joder, según vas contando cosas, coincide. Teresa Lázaro también nos contaba que con esta empresa también... Teresa Lázaro con Global Events hizo un montón. Berlín, recuerdo que... Berlín, Ámsterdam, Londres... Lo cuenta un poco porque yo era una bestialidad, quiero decir, que lo que hacíais era cubrir unos eventos... Era muy bestia. Sí, ¿no? O sea, este Global Events montaba unos macroeventos, claro, eran clientes, pues... que se pagaban y eran convenciones que llenaban, por hacerte, o sea, imagínate la Mozart llena, ¿vale? Pues aquello era el auditorio de Viena, lleno de gente, yo no sé ahí a todos los que invitaban. Entonces, y todo por temas, digamos, profesionales, comerciales... Todo eran profesionales, claro, ellos tenían ahí sus ponencias, tanto las internas como las externas, proyecciones y espectáculo, quiero decir, ahí había una mezcla de todo. Podían entrar un grupo a cantar o un humorista dinamizaba. Bueno, lo que vienen a ser ahora los eventos, pero por aquel entonces, esto ya sería el 97 o por ahí, era una cosa, incluso hasta el 2000, innovadora y muy potente. Muy potente que ocurría esto sí en Madrid, aquí en Zaragoza. Desde luego los eventos audiovisuales eran montar la pantalla, algo de audio y etcétera. Pero entonces ahí estaba en el evento, el cámara estaba ahí. Era como hasta los ensayos, porque había ensayos, era una semana entera. Ostras. Entonces yo me gustaba y tal, y me decía, ya sale el making of. Entonces yo con el making of era feliz porque era retratar todo lo que ahí pasaba. Claro. El montaje, cómo estaban desde que se colgaban los eléctricos y empezaban a poner focos, hasta cómo había toda tirada de tal.
Sí, sí. Y eso para mí era mejor, era muy cansado, pero no estaba todo el rato ahí Claro. dando soporte a una cámara para que estuviesen viendo la señal. Claro. Y luego me permitía salir a ver la ciudad, porque todos estos ponentes luego se hacían sus buenas cenas, su baile, su recepción en la ópera de Viena. Y ahí ibas tú con tu cámara. Claro, y de repente yo entraba por las escaleras de la ópera de Viena y hacía la leche. Mientras aquí estoy, mientras grababa. Qué bueno. Y bueno, también te permite, pues eso, puedes llamarlo más social, pero sí tenía su cosa, porque al final ese vídeo luego se montaba muy picado, con música, la típica esta así emotiva, tal, mezclando tal, y quedaban chulos. A la gente luego le gustaba, ese vídeo se ponía al final del evento, o sea, se iba... Sí, que lo resolvíais. Íbamos haciendo semana. mientras se iban haciendo, era un poco de... ¿Y dónde montabais? Que decir, obviamente teníais, os proporcionaban un espacio... Sí, allí se iba montando. Sí, había otro, a lo mejor había otros editores, había un editor que conforme iban llegando la cosa, pues él estaba hormiguita y estaba allí, Vale. ¿sabes? Ostras, sí, que la empresa, digamos, o todo el proceso del resultado final lo hacíais en el mismo sitio. Algo que, bueno, y ahora en la empresa donde estoy, que tiene como estas dos ramas audiovisuales, tanto la televisión como los eventos, pues en el Río también esto, o sea, yo lo he vivido ya allí y ahora lo plasmamos aquí y hacemos cosas que hay veces que son muy, muy tochas y muy, muy bonitas, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, que viene de una experiencia... Vienen de esas experiencias. Claro. Sí. De tu Teruel y de tu Viena, todo lo que vas haciendo. Bueno, yo en los eventos no estoy tanto, hay otro equipo, está David Martín al frente de todo, que luego ya, bueno, lo tengo que nombrar porque es que es... Luego daremos un repaso a Del Río, claro, porque es fundamental en tu vida profesional, claro. Bueno, en tu vida profesional y personal, desde los enlaces, Teruel... Sí, ha sido una concatenación. Claro, las últimas décadas trabajando de continuo con él. Bueno, es una época también de aparición de televisiones locales. Tú llegas a trabajar con alguna de ellas, ¿no? Es que sí, la paso rápido pero estuvo muy bien. Por una serie de circunstancias... se quiere montar aquí una televisión local, había habido algún experimento, de hecho en Cuarzo, se hizo ahí una semana para unas fiestas de Zaragoza, estuve también en ese sitio, estuvimos muchos profesionales además de Zaragoza allí, pero no llegó a ningún término. Entonces de repente hay un empresario, Fernando Sancho, que era empresario de Aragón, tenía un periódico, y él ya colaboraba con Dionisio Sánchez en Zaravisión y tal. Y yo creo que un día dijo, oye, yo quiero montarme una tele. Y estas cosas que tienen los empresarios. De tertuliano de uno, digamos, o de colaborador de uno de una televisión, yo quiero también. Yo veo que esto yo lo puedo montar o algo así. Sí, es que eran frases literales suyas. Y los empresarios, algo que valoro de ellos, que a veces... es que tiran para adelante. Sí. Ya les da igual, todo tiran para adelante. Entonces eso a veces es bueno. En la vida a veces tienes que tener, es decir, si sale mal, pues bueno, fuera. Lo importante es por el camino no arrastrar mucho ni dejar ni dejar desastre, muertos. Nos entendemos, pero el tener iniciativa y tirar para adelante es de valorar. Monta la televisión local de 44 y por una serie de circunstancias, es que es así, llega al trabajo donde trabaja mi padre, que trabaja en una tienda de repuestos del automóvil. Madre mía. Y quería unas placas solares para alimentar un generador. Claro, le explican que, hombre, igual no es lo más ideal, pero un generador requiere una continuidad, la placa solar, no sé qué. Y en estas que mi padre escucha, ¿pero para qué lo quieres? Un emisor, pero para una... Sí, quiero montar una televisión y tal. Y entonces mi padre me lo dice, pero no tiene más contactos. Entonces yo me pongo a buscar y de repente pues yo lo llamo. Digo, oye, pero vas a montar, no había hecho ni publicidad ni cosas de estas, lo llamo. Y él ya había contactado con gente, con técnicos y tal, y yo dije, vale, bueno, pues cuando hagas la prueba, pues me gustaría estar ahí y tal. Y entonces, ahí acabo. Esto es Canal 44, que no sé si lo he dicho o no. Sí, de pasada, pero lo has nombrado. Pero eso, ¡pum! El famoso Canal 44, El Origen. Y ahí empezamos. Él dice, Fernando me da la oportunidad, dice, para adentro. Y nada, me presenta ahí a los socios me miraban con cara de... ¿Y dónde ha salido? Va a ser nuestro tal. Sí, es un catacrack. Que siempre estas confianzas que te dan, aunque no te conozcan, pues dices... Perdona, ¿cuántos años tenías tú entonces?
Estamos hablando de mitad de los 90 más o menos, 96. No, ahí 97. sí, en el 96. Sí, sí, porque Dionisio estaba alrededor de esos años, porque inmediatamente luego lo compró Antonio Rey, su Zaravisión, lo compró ¿no? Antonio Rey, correcto. Claro, entonces esto iba por aquellos Sí, tiempos. 95, 96. Claro, o sea, sí, tú sí. tenías, no sé de qué año eres, pero... Claro, yo soy del 71. Claro, Que hagas la eras cuenta. jovencico, que decir, que Era llevabas ya... Sí, 27, 28. Pero que llevabas muchos años trabajando, quiero decir, pero que sí, bueno, joven. claro, yo fui intenso, o sea, yo terminé y como en 4 años o por ahí, pues sí, yo hiciste lo que otros en 20, sí. Cambiaba, pero es que no había estabilidad. Sí. Yo no es que no quisiese estar en un sitio. Claro. Es que tampoco te decían, oye, me ha contratado y tal, no. Y yo además también lo valoraba, decía, oye, yo estoy aquí un poco, no importa, nunca daba presión en ese sentido. Claro. Y Canal 44 y fue gracioso pues porque fue resurgir de algo que era como, ¿pero qué quieres hacer? Bueno, no sé, pues poner aquí 4 cámaras. Estuve a punto de coger la cámara que me compró mi madre JVC en su día, porque yo también tenía una cámara ahí y yo también hacía los pinitos ya mucho antes, que no lo he dicho, pero que grababa con una JVC Super VHSC de este compactado. Sí. Pues sí, pues 3 como esas. Y yo, ¿sabes, Fernanda? Digo, aquí hay que montar algo sencillo, pero hombre... Profesional. Entonces yo, como sabía la configuración que había en la televisión local de Teruel, intenté simular un poco eso, porque yo no soy ingeniero de nada, ni de... Y entonces ahí, mira, volví a recurrir... Ya Carlos del Río tenía una productora, tenía él una agencia de comunicación. Sí. Y le dije, oye, ¿no conocerás a alguien que haga una instalación sencilla, pero que no nos pille los dedos, que si no me cuelgan? Y yo necesito tal. Y entonces sí, pues montamos algo pues parecido a lo que teníamos en Teruel, pero bueno, más sencillo, pero bueno, una instalación de Averroll, la mesa de mezclas, con un patch importante donde yo podía ir a trabajar para sincronizar lo que yo mandaba antena, todo lo que hacíamos. Ahí estuve con David Jasso, que no sé si todavía seguirá en activo o no. No lo sé, pero sí que lo llegó a ser productor de Envidear y Mano a Mano. Él dijo, a ver cómo nos repartimos esto. Dije, pues mira, lo veo claro, yo la parte técnica y tú la parte más periodística y de documentación y de un poco de edición a veces, porque yo lo que traía. Entonces, bueno, Fernando Sancho y su equipo eran comerciales a tope, pues empecé a hacer spots sin conocimientos y anuncios, pues como los que hacen a lo mejor rápidos en Aragón Televisión, pues que nos quedaban además bien, pero bueno, luego ya se pasaron un poco. Yo ya cuando me fui dije, ojo, macho, yo intentaba planito, yo qué sé, y quedaba más o menos armados. Claro. Y era de lo primero, y bueno, muy bien, me iba hasta con regalos de las tiendas. Yo, que no, hace falta, que esto no, parecían que eran cheques ahí, que no te voy a dar más pases, que yo no... Yo quiero cobrar bajo mano. Que no quiero, con las bajo. Eran otros tiempos también de esto. Claro. Y ahí hacíamos muchos programas que yo también a veces no entendía, pero que luego los he puesto en valor, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo era un programa de televisión. Y yo decía, pero hombre, yo tendré que suministrar imágenes para cuando hablan de esto, del otro, dinamizamos una escaleta para ver... No, que lleguen ahí, se sienten a hablar de política o de tal. Claro. Sí. Claro, y en aquel momento me costaba pues porque venía de estructurar programas de televisión. Y con cosas más visuales. Dinámicas, donde los tiempos estaban a lo mejor marcados y tal. Claro. Y él no. Con lo cual yo dije, yo ya hice mis primeros podcasts audiovisuales en aquella época. Claro. Eran como, podíamos estar emitiendo en la radio también, ¿no? Lo que ahí estaba pasando. Sí. Pero bueno, en un programa que... tuvo mucha repercusión, Canal 44, audiencias y tal, y luego pues, me acuerdo que había gente que llegaba con programas, José Carlos Aguelo, por ejemplo, me traía, había uno de Denuncia Ciudadana, pues ellos se grababan todos los vídeos y ahí nos pegábamos hasta las 12 de la noche, porque yo terminaba mi trabajo a las 8, pues de 8 a 12 de la noche, yo montando su programa, ese sí ya llevaba entradillas, vídeos y tal, ese me gustaba. Sí. Y bueno... Usted, pero fíjate, o sea que claro, al final es un canal mítico aquí en Zaragoza, que luego es verdad que estas son cosas denostadas porque parece que que era una cosa menor, no, o sea, era lo que había entonces, lo que hablamos. Hacíamos un informativo también. Claro, no. Yo por eso sí que respeto mucho, toda la época de los canales locales la respeto mucho, entonces, bueno, conocer a la persona que lo puso en pie técnicamente... Ojo. Sí, eso. Fue Fernando Sancho el que lo puso en pie, yo era él como brazo empresario. ejecutor. Sí. Bueno, claro, pero tú eres brazo ejecutor, ¿no? Sí.
Vamos a ir pasando por encima de alguna cosa para llegar también un poco a todas, ¿no? Y un poco a la actualidad, aunque luego es lo que menos tocamos. Sí, estamos pero en el pasado. Pero es lo que está guay, porque esto es lo que solamente podéis contar los que habéis estado allí. Sí. Entonces, bueno, pasas por el Ipsis, que es algo natural después de haber trabajado en Estudio 55. Paso por, se van sí. los socios, digamos, y montan el Ipsis. Y monta el Ipsis Javier Jiménez, Teresa Adame y José Miguel Iranzo. Sí. Sí, sí. Y más Cristina de Inza, que era la cuarta socia, o por lo menos. Y Cristina de Inza, disculpa, sí, pero claro, no venía, es verdad, ella no estaba tanto era ahí, socia, pero no estaba socia, en el día. No estaba en el día a día, claro, es verdad. Y bien, y empezamos ahí esa etapa donde, claro, ya empiezan pues spots guays, muy profesionales, todos ellos, Iranzo, Jiménez, que digo yo, y Teresa, y todo estaba... Con mucho dinero, quiero decir que es verdad que los anunciantes... Había presupuestos buenos y bueno, y sí, Javier diferenciaba lo tenía muy claro, entre esto es tanto y esto es cuánto. Claro. Y a veces esas cosas los técnicos las perdemos un poquito y tenemos que saber que cuando vamos a hacer algo, yo solo he aprendido, que se hace antes y rápido y donde hay que meter más recursos porque tiene que quedar mejor. Eso los productores lo tienen claro, los realizadores a veces... Claro. Y bien, y bueno, y con ellos pues una temporada muy buena donde también aprendí mucho porque los directores de fotografía que traían, aparte de Fernando que venía, pues venía gente de Barcelona y tal. Entonces yo vi lo que es una iluminación de exteriores, todos Pinto, todos estos Pinto, hemos ido nombrándolos. Claro, entonces que con Pinto me dejé una vez el kit de limpieza y bueno. No, es que eran de la escuela de antes, era de respeto al trabajo. Claro, me dejé el kit y fue una mirada de... ¿Cómo? Disculpa, no hasta el que de limpieza. Pero además cuando se ponía en modo trabajo era un tipo serio, luego es verdad que tenía su gracia también cuando hablabas con él. Yo nunca he tomado a pecho las cosas porque son las del trabajo y qué razón tienen, quiero decir, tuvo que tirar de alcohol y los papeles de gamuza y bueno, ya está. Bueno, ya está, se solucionó. Vamos avanzando con los últimos, porque los últimos, quiero decir, que vienen además desde muy lejos, porque fíjate, nos remontamos a Antena Aragón, ¿no? En Antena Aragón tienes tú, por supuesto, tu periodo como profesional allí. La televisión me tiraba, la televisión, soy una persona que... Parezco tranquilo, por dentro soy un manojico de nervios. Entonces la televisión me tiraba, me gustaba mucho. Y terminé en Antena Aragón. Yo veía que ahí se estaba cociendo algo que estaba muy bien y fui para allí. Allí conozco a todo el mundo que es el que está ahora mismo aquí en el medio y trabajando en Aragón Televisión y tal. Y ahí empiezo de la mano de Roberto Roldán, que dirige un programa de magazine. Sí. Y conozco a Pilar Bellé y a sus colaboradoras, que eran Lina Villegas y Lola Arizcuren. Y al principio, estoy donde ha salido, tal, no sé qué, me pongo a hacer alguna promo, porque no me sabían ubicar muy bien. Pero yo creo que querían a alguien que ya había llevado cámara y que diese un poco ahí de, ¿sabes? No sé muy bien, pero bueno, querían. Entonces yo hice alguna promo, pero ya terminé en Sociedad. Ahí empecé a hacer ahí cosas. Pues claro, Elena y, ¡uy, qué bien! No sé qué tal. Roberto Roldán, que en principio hacía, ¿viste quién es? Ya enseguida nos hicimos peñas, le gustó un poco cómo trabajaba y a mí me gustó él porque era un tipo que era serio, tenía su genio empleado en los momentos, pero yo lo veía con las ideas claras y la verdad es que yo cuando he visto gente que tiene ideas claras y tal, oye, pues para adelante. Es que estos son de los que se puede... aprender hecho y guay. Perdona, hay una reunión allí, digo, porque vamos a ir casi nombrando ya cosillas, porque estamos ya un poco en la recta final de la charrada, ¿no? Tienes una reunión con Antonio Rey, que eso supone un cambio también. Hay cambios accionariados, no sé lo que habría, pero Antonio Rey ya me ve por ahí, hace, oye, al despacho de Antonio Rey, que te llaman desde producción, y yo, ups. Digo, no había hablado. Claro, ¿qué he hecho yo? Y me voy y entonces me propone Antonio Rey pasar a CPA. Sí. CPA es la productora que él tenía, no es el centro de enseñanza, sino una productora donde se hacían contenidos audiovisuales. Estaba el IFPS y el CPA. Para trabajar allí. Y entonces allí es donde ya empiezo a realizar programas de televisión, de plató, que él hace, y yo creo que él luego suministraba a la televisión, porque creo que ya no sé si estaba en el accionariado o no de la tele, o no sé muy bien, pero hasta 2003, una cosa por así. Eso. Y entonces hacíamos ahí con Roberto Roldán, que también estaba, Roberto Roldán era ahí como mi jefe, y Jaime Fontán, que seguía estando allí como productor.
de todo esto. Ahí hice programas de magazine, ahí inicié los programas de cocina con Ciriaco Yáñez. Ahí hice... Sí, que tiene como una vinatería o algo una así, vinatería en Madre Sacramento. En Madre Sacramento, correcto. Claro. Ahí hicimos un documental sobre el gran río de Europa, que lo produjo Jaime Fontani, que fue... Ahí tuve la oportunidad de hacer la fotografía y toda bueno, de cámara también, con un realizador que era del Escarabajo Verde en aquel momento, de Televisión Española. Sí. Y fue un documental que, bueno, se lo llevaron, premiaron, y fue un trabajo de años y de largo tiempo. Pero perdona, en esa época también hacéis corresponsalías. Y en esa temporada también hacemos corresponsalías para Telecinco. Eso es Telecinco. Y ahí empieza Telecinco, y para un programa que era Historias de Hoy, creo que es un magazine de tarde, y ahí yo tengo ahí dos grandes, aparte de los muchos reportajes que se hacían de grandes hoteles del Mediterráneo y tal, que también era la bomba, hacíamos cosas así. Y me fui a Nueva York a documentar un poco cómo están viviendo los españoles o cómo había quedado todo después del 11S. Y estuve en el momento yo estuve allí y no vi exactamente el humo, pero sí que grabé como esta gran estructura que quedó, ¿sabes? Ahí. Claro. Y tal. Sí, la zona cero. La zona cero, sí, impactante. Y bueno, que ahora ya no me parecería ni tan impactante comparado con las otras cosas que están pasando. Sí. Bueno. Pero bueno, ahí viendo y conociendo, ¿no?, a toda la gente que con un respeto y con emoción, hispanos y gente que trabajaba, eran los que estaban más hablaban, se acercaban y de todo. Y allí estuvimos eso, y de paso pues dijeron, oye, ya que estáis en Nueva York, pues venga, un reportaje de escenarios de cine. Y pues oye, pues venga, pues entrar a la Astoria y ver el baile que hizo el Richard Gere con no sé qué, pues pues chulo, subir a la Chrysler, Central Park, Piccadilly, todo lo recorrimos. Y eso te lo imaginas, que yo ya llevaba en vena la cámara, pues una cámara que no la soltaba, una Betacam, o sea, veía las alcantarillas salir el humo y hago, coño, este es el humo que sale en las... O sea, no parabas. No paraba. Claro, como ahora con los móviles, digamos, quien va grabando por ahí con el móvil... Claro, pero... Una Betacam, claro. Una Betacam, y siempre buscando el encuadre, que no era grabar por... No, es que rodilla, suelo, pam... detallito, búscate un trípode, esto, sí. No, la parte de tu vena montañera te ha venido bien para todo lo que... hombre, te digo que... Claro, vamos ya te digo, habrá que pasar un poquito por encima por ir cerrando estos últimos capítulos, pero claro, hay que nombrar indudablemente tu etapa en Antena 3, porque Antena 3 en esa época era lo más, digamos, ¿no? Entonces era como ir a una televisión... Sí. Recuerdo a mis compañeros, a Julio Serrano, por ejemplo, y a otros que me decían, te vas a Antena 3, es que ya estás preparado. Allí estaba, ¿no estaba Ibarra? ¿Estaba en esa ahí época? Estaba, bueno, allí conocí a Ibarra, con el que guardo, vamos, una amistad, cariño, es hermano, es bro, que se dice ahora. Sí. Y sí, con él me lo he pasado muy bien, me ha apoyado muchísimo. Así decimos que es como mi bastión. Yo dije una vez que es el que me sostiene. Pero además decías, tú viviste en Torrero, él vive en Torrero. Y él vive en Torrero, sí, nos vemos y tal. O sea, ¿tú sigues viviendo en Torrero? Sigo viviendo en Torrero. Pues yo también, o sea, tenemos que hablar, ya no dentro de esto, pero tenemos que hacer un capítulo aparte de Torrero, ¿no? A tope. Barrecheguren estaba en esa época. Sí, Barrecheguren, Vicente Pizarro, Carlos Franco... Sí. ¿Algún amigo mío más? Yankee, por ejemplo. Yankee. Claro. Ahí estaba Martín Ortín, también estaba por allí. Estaba, el hermano de Laura, Joaquín Gómez La Cueva, te pilló en esa época. Él estuvo en Antena 3, yo creo, sobre todo en la última época de Antena 3. Sí, estaría en no llegaste a coincidir con él, ¿no? Ah, Joaquín, sí, que era productor. Sí, estuvo en Telefónica. Estuvo en Telefónica, claro, sí. Con Joaquín también. Bueno. Sí. Bueno, ahí ya hemos nombrado, allí pues haces informativos, hacer deportes. Bueno, entré como técnico, que era como que yo decía, pero aquí ¿qué hago? ¿Hago algo más o qué? Porque yo estaba para las continuidades y cosas de estas, pero enseguida ya dijeron, venga, hacer a fondos, hacer otro. Vamos a acabar con tu última etapa, pero ya más muy brevemente. Ahí sí que ya no podemos ni siquiera incidir, ya lo siento, pero no nos da más de sí el espacio. Con Del Río, indudablemente, tus últimos 20 años, fíjate, vamos a pasar por encima de 20 años, pero vamos a pasar por encima de 20 años en 2 minutos. Pues por encima de 20 años que han sido intensos, agradables, y donde yo pues me he desarrollado ya plenamente y en madurez, ¿no? Y allí, claro, Del Río tenía estas dos ramas de audiovisuales, de eventos y vídeos y programas de televisión. Empecé haciendo
vídeos de la mano con Roberto Gracia. Se vino y mano a mano es un productor de la leche. Y empezamos a hacer y a realizar muchos vídeos de turismo de Aragón, etcétera, ¿no? Y ya surgió el poder hacer televisión y ahí nace La Pera Limonera. Sí. Con La Pera Limonera hemos estado, pues, no sé, ya ni los tiempos. O sea, vamos por el programa 2700 y creo que habré faltado a 50. Ahí con Daniel Iranzo lo he conocido desde jovencico. Mira, fue allí, era profesor nuestro en un centro de formación que estaba yo entonces, profesor de cocina, y de allí fue al programa. Sí. O sea, lo que se ha soltado ese mozo, es que, claro, ser un profesional buscábamos también una persona que fuese comunicadora, entonces, pues alguien que dé cursos, que dé tal. Pues si da cursos, pues tal, llegó. Y Daniel es una persona muy inteligente, muy lista, que ha sabido aprovechar la situación, aprender y crecer. También habéis estado estos años dirigiendo, también una persona que estuvo en el Oregón muchos años, Hombre, José Videgaín. José Videgaín llega también al equipo de Del Río, y José Videgaín era el director de La Pera Limonera, yo estaba de realizador, y luego José Videgaín siguió llevando más formatos, que son los que yo he ido realizando también a lo largo del tiempo. Sí, bueno, con él los Artigas yo creo que también... Los Artigas fue una experiencia increíble, fue un esfuerzo enorme, una ficción, pero bueno, sí, como una sitcom. Una sitcom que dijimos, Carlos también recuerdo que apostó por hacerlo en un plató así más reducido, porque el de abajo lo teníamos ocupado con más cosas, oye, pero creamos una casa. Y ahí nos rebanamos los sesos con Blancas, con Ana, todos estaban para sacar, y la verdad es que fue chulo, ¿no? Lo hacíamos muy deprisa, yo ojalá hubiese repetido 50 tomas, pero es que íbamos muy a cañón. Bueno, ahí Yolanda Blanco, que hacía los casting y la dirección artística, pues dinamizaba todo, venga a grabar, y grabábamos. Pero luego los compañeros también de edición hacían un trabajo muy chulo, luego hacíamos tomas falsas por la calle. Sí, recuerdo. Seguía. Que eran increíbles. Yo me ponía un poco nervioso, José Videgaín me decía, tranquilo, porque era como que no cogía los tiros de cámara que más me gustaban. Pero la cosa tenía que ser pim pam, y quedó bien. No nos va a dar más de sí, o sea que... Bueno. Luego ya Reino y Corona, que fue un programa que para mí... Ese sí que me gustaría decirlo porque ahí sí que trabajé con todo el elenco de actores que estáis en Aragón y que yo no conocía, y que dije, ¿por qué no? Ahí estaba Aitana y fueron pasando muchísimas... Aitana estaba allí en este programa. Ahí estaba Aitana, Susana Martínez, que también, que luego he tenido más relación con ella, pero con un montón de gente, y ahí yo os veía y yo ahí sí que lo disfruté porque era grabar. Y luego ya terminé con Un lugar para quedarme, con Javier Zapater, con 300 y pico... En Torrero, estamos ahí, los terroristas. 300 y pico programas, cámara a hombro, recorriendo Aragón y dando las gracias a cada uno que nos ha abierto la puerta de Aragón, y de verdad, siempre con bondad y dándonos lo mejor. O sea, yo las notas de agradecimiento después que recibíamos era mi cheque. Sí. Y lo he valorado porque me gusta la naturaleza, me gusta la montaña, y salir y conocer lo que tenemos en nuestro territorio, para mí que es un gustazo y un honor. Pues ha sido un gustazo hablar contigo. Bueno, sí. No nos conocíamos personalmente, pero me ha encantado hablar este rato. O sea que, pues me alegro. No sé, nada. Ojalá hubiéramos podido seguir más rato. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.